Y bueno, nos vamos a ir directo a la clase que es sobre distinción y relación. Esto es un tema de epistemología o de hermenéutica, de el encuadre de cómo yo contemplo la realidad. Ya más allá de la metafísica, de la antropología o de todas las distintas cosas de las que alguien más puede ser un experto, eh, acá simplemente vamos a tocar un tema fundamental que es contemplar la noción de distinción en la realidad y relación como dos cosas igualmente importantes y que no pueden estar fuera de ningún análisis al unísono y en comunión, ya que cuando hay un desequilibrio de esta contemplación, tienden a haber desórdenes que se manifiestan en muchos niveles y es muy peligroso. Entonces, por temas de pedagogía y de analogía, vamos a usar para hablar de distinción principalmente puntos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer así. Un puntito, otro puntito. Entonces, así sabemos que los puntos son distinciones. Así yo digo, este es distinto que este. Y las relaciones las vamos a hacer con líneas, ¿cierto? Así yo sé que este es distinto que este en relación, ¿cierto? Esto en relación a esto, me doy cuenta de que hay una distinción, son distintos. Y bueno, eso es un poco de lo que se va a tratar esta clase, esta mini clase. Es justamente manifestar el que no podemos realmente contemplar y comprender las distinciones que hay en la realidad sin aceptar y tomar en cuenta las relaciones de la realidad. Es necesario tomarlas en consideración en conjunto. En un momento más se van a dar cuenta por qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer un ejemplo claro. Vamos a mantener esto mismo. Digamos que acá hay un algo, ¿cierto? Algo, no sé qué es. No sé qué es todavía, porque todavía no existe esa. De hecho, vamos a sacarlo. No hay ninguna distinción, no hay nada. ¿Ya? Y acá, más acá, hay algo. ¿Ya? Vamos a ver que está esa relación. Ahora, si yo sé que esto que está acá es la muralla, y sé que esto que está acá es la mano, entre la muralla y la mano hay algo que es distinto, ¿cierto? El lápiz está entre la muralla y la mano, pero es distinto, no es ni muralla, no es mano, es lápiz. Entonces yo me doy cuenta que hay algo distinto entre esos dos, ¿cierto? Que se llama lápiz. Ahora, ¿por qué es importante entender esto de hablar así? Distinto, relación, o distinción, relación, vínculo, etc. Porque yo no entiendo que hay algo distinto si es que no está en una red relacional. ¿Me explico? Yo reconozco que hay algo que es distinto, un lápiz, justamente porque sé que acá hay una cosa que es distinta y otra que es distinta, que están en relación, y dentro de esa relación hay un otro distinto en relación, que sería el lápiz. Este lápiz existe justamente en una red de relaciones en donde acá está, qué sé yo, el piso, arriba está el techo, en la profundidad está la gravedad, los materiales que lo componen, la atmósfera que soporta que esto esté funcionando como funciona, la órbita del planeta en el que estamos, un montón de cosas en las que este lápiz existe. Este lápiz no existe aisladamente. No existe aisladamente este lápiz. Nada hay en la realidad que exista así
de una manera desvinculada de la realidad, desvinculada del resto de las cosas. Todo existe siempre en una relación necesaria, siempre. Entonces, siempre lo que sea, por más que haya alguien que te quiera decir que no, ¿cierto? Va a venir por ahí un metafísico que te diga, no, las cosas tienen que tener una realidad en sí mismas para que las cosas sean, es un tema de lógica. Yo, con mucha alegría y tranquilidad y calma, puedo estar en desacuerdo y se los voy a mostrar por qué. No es un capricho. Entonces, nos vamos a dar cuenta que si nos vamos a la base de la realidad, si nos vamos a qué es lo que sostiene a toda la realidad, qué es lo que le da a las cosas su ser, es Dios, ¿cierto? Es por definición lo que causa a todas las cosas que están acá, es algo que lo trasciende. No puede ser esta misma cosa que está acá, ¿cierto? La gravedad o cualquier cosa, capacidad física que existe, tiene que haber algo que le dé esa cualidad, ¿cierto? Un tema cualitativo, esa cualidad que tiene la gravedad para afectar las cosas del modo en que la hace, no puede sacarla de sí misma, la gravedad autodarse su cualidad, porque esa no es la capacidad de la gravedad, la capacidad y la cualidad de la gravedad es otra. Y así con cualquier cosa en la realidad, tenemos que hacer como una gestalt, un salto así ontológico a algo que lo trasciende. En ese caso, en el caso de la realidad completa, la creación entera es su causa, lo que causa a la creación, no temporalmente, sino que lo que hace que la realidad sea, que tenga ser. Es Dios. Y Dios, sabemos por revelación, que es un Dios trino. Es un Dios trino, que es distinciones, son tres distintas personas, distintas personas, pero es un solo Dios. Esas tres distintas personas están en relación, pero no son distintas partes de un Dios. Son el mismo Dios. Entonces nos estamos yendo ya a la causa de todo, y esto lo sabemos solo por revelación. Entonces, en Dios, yo puedo decir que el Padre es distinto que el Hijo, pero el Padre es Dios y el Hijo es el mismo Dios. ¿Cuánto por ciento de Dios es el Padre? ¿Es un 33,3? No, es 100% Dios. Y el Hijo 100% el mismo Dios y el Espíritu Santo 100% el mismo Dios. Entonces cuando yo hablo, cuando yo digo que, ¿y quién es Dios en sí? ¿Cierto? ¿Quién es el Padre en sí? ¿Quién es el Hijo en sí? ¿Quién es el Espíritu en sí? En sí es Dios, pero Dios en sí es relación. ¿Se fijan? Cuando uno llega hasta lo más profundo de la realidad, por revelación sabemos que Dios en sí es en relación y es en distinción. Por ende, trasciende esta dicotomía paradójica de distinción-relación. No hay paradoja en Dios. No hay una oposición, no hay una lucha interna en Dios. Es una complementariedad, no es una complementariedad en verdad, porque no hay partes que se están complementando, no son partes, es quien causa la realidad. Entonces trasciende las distinciones y las relaciones. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el Dios que es, por ende, el que da el ser a las cosas, el que permite que yo sea Ignacio, que esto sea micrófono, ¿cierto? Que tenga ser, ese Dios es en distinción y en relación, al unísono, en distinción y relación. Ahora, no hay confusión. Entonces sus distinciones no se forja una mezcolanza en donde el Padre es como una mezcla con el Hijo, no. No hay una confusión. El Padre verdaderamente es distinto del Hijo y distinto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es distinto del Hijo y del Padre. Y el Hijo es distinto del Espíritu Santo y del Padre. Son distintos, realmente distintos. Pero son esencialmente el mismo Dios. No hay paradoja. Confusión no hay. Hay unión. Hay relación. Unión sin confusión. Y hay una distinción. La distinción Padre con el Hijo no es una distinción radical que los separa en partes, ¿cierto? No va particionando a Dios, no va cortándolo.
no son partes de Dios, no son modos de Dios, ¿cierto? Es el mismo Dios. ¿Cómo opera esto? No tenemos idea porque es obviamente el que nos causa. Y algo que causa algo creado nos va a siempre superar mentalmente y nunca vamos a poder realmente comprenderlo y masticarlo de la mejor manera posible, ¿cierto? Ese Dios que es en distinción y en relación hace a que las cosas que Él crea, ¿cierto? Entonces Él crea aquí una distinción. Lo que diría el metafísico, lo que la cosa es en sí. Bueno, la cosa en sí no existe, porque la cosa existe en Dios. Dios le da el ser. Entonces esa cosa es tal cosa en Dios, no en sí. En sí yo tendría que cortar esto para saber qué es lo que es eso sí solo. No existe, porque si yo hiciera eso, esta cosa dejaría de participar en el ser y ya no sería. Es muy sencillo. Entonces, todo lo que es, todo lo que tiene ser, participa en Dios. Y Dios, ya dijimos, es en distinción y en relación, ¿cierto? Entonces lo que Él crea, análogamente, va a participar de esa vida, de esa economía, de esa manera de ser. Entonces, de partida, al crear algo Dios, ya esa cosa está en relación con Él, una relación trascendental con Él. Digamos que esto es una manzana. Dios crea a un árbol y a la tierra, ¿cierto? Y el oxígeno, y la atmósfera, y la gravedad, y no sé qué más. Todo lo que crea que esté relacionado con el árbol, el sol. Y la manzana viene a nacer y existir y a ser soportada porque está vinculada, este árbol tiene una capacidad de ser, de estar, de expandirse, por decirlo así, de moverse, de un dinamismo, en donde está relacionado con, la manzana está relacionada con el árbol, viene del árbol. Y el árbol está relacionado, está entretejido con la tierra. Y así con el aire y con la gravedad y con la atmósfera y con este lugar en el espacio, en la Vía Láctea, qué sé yo. Todas esas relaciones en conjunto sostienen a esa distinción. Ese distinto que es esa manzana, ¿cierto? Tiene su ser distinto dentro de una red de relaciones. La manzaneidad, la manzaneidad de la manzana, ¿cierto? Lo que el árbol es, su sustancia, como dicen por ahí, su sustancia es lo que Dios, el límite que Dios le pone, es hasta donde Dios la sostiene, ese modo en que Dios sostiene esa cosa. Esa es su sustancia. Eso no es conocer la cosa en sí, eso es conocer la cosa en distinción. En distinción. Como en la relación que tiene esa cosa con Dios. Pero cuando uno va a Dios, entonces uno ve que esto llega hasta acá. Es el límite, llega hasta ahí nomás la cuestión. Esto llega hasta ahí y nosotros queremos conocer esto que es así solo. ¿Qué es? ¿Qué es manzana? ¿Cierto? ¿Qué es? Una pregunta que hacen los niños, una pregunta trascendental de todos los humanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces uno va de Dios y le dice, ¿qué es esto? Y Dios te dice una manzana. No, pero ¿qué es? Y uno pregunta, ¿qué es en distinción? Como diría un metafísico, ¿qué es en sí? Dios nunca te va a decir, eso en sí. No, en mí, la manzana es justamente aquella cosa que de manera distinta, de un modo particular, en Dios se relaciona con la tierra, se relaciona con el árbol, están vinculados.
¿cierto? ¿Por qué hago una crítica de este término del en sí? Y hago un pequeño llamado que obviamente no espero a que todos los textos de filosofía se cambien para de ahora en adelante escribir en distinción en vez de decir en sí. Porque es importante entender que, por ejemplo, alguien como Santo Tomás, que es un genio, geniazo, santazo, Santo Tomás utilizaba este lenguaje porque el lenguaje estaba siguiendo el uso de la metafísica griega que se usaba para hablar de estas cosas. Se decía en sí para hablar de en distinción. ¿Qué es lo que es esa cosa en distinción? ¿Cierto? Pero en Santo Tomás entiende que estaba todo en relación y de hecho entendía perfectamente cómo es que estaba en relación. Por eso podía decir que esto era esto, según esto, hasta esto, desde esto, por esto, hacia... Porque él sabía perfectamente cómo se relacionaban las cosas. Entonces, en esa capacidad de distinguir, él entendía que esas distinciones él las podía hacer porque las cosas estaban en relación. Pero está en el lenguaje aquel, la relación está implícita, no está explícita. Yo no hablo de relaciones de manera explícita, porque es lo que pasa, hablo en abstracto nada más, es lo que pasa con la lógica, ¿cierto? En la lógica yo hago una distinción y le puedo poner el nombre que sea, da lo mismo. Si quiero ya no le pongo nombre. Y pongo esto. Y yo sé que si yo digo que esto es a esto, según esto, bueno, después me toca poner cuáles son las distinciones nada más. Entonces es un abstracto, totalmente abstracto. Yo simplemente pongo acá, el perro es al gato, lo que no sé, ¿cierto? Y hago una vinculación racional y hago todo un movimiento lógico ahí. Pero esto no es nada, es lo concreto, en la realidad. No estoy hablando de nada. Porque en la realidad los abstractos son eso, son abstractos nada más. No son la cosa, no son la realidad ahí como está. En la realidad hay un vínculo, para todos lados, hay un vínculo con Dios, hay un vínculo interno, o sea, Dios a esa cosa le da un vínculo, una manera de vincularse interna, y además hay un vínculo entre criaturas, que también Dios sostiene esas criaturas y se vinculan entre sí y todo eso. Ahora, un lenguaje relacional que se enfoca en la relación y que solamente habla de las cosas según sus relaciones es el lenguaje simbólico. ¿Cierto? En el lenguaje simbólico uno dice, ¿qué es el fuego? ¿Cierto? ¿Qué significa el fuego? ¿Es un símbolo de qué? Y el simbolista te va a decir, depende. Y el tipo metafísico distincionista, abstraccionista que quiere saber qué es lo que la cosa es en sí, no va a entender que para el simbolista eso no tiene sentido. Símbolo quiere decir unir cosas o lanzar a la unión según las distintas corrientes etimológicas. Unir, sim, en conjunción, junto. Símbolo de los apóstoles, es todo lo que creen en conjunto, ¿cierto? El credo. Entonces, el simbolista te va a decir, depende, porque el fuego en relación al agua, si esta es la relación, entonces el fuego va a ser algo que calienta el agua, ¿cierto? Entonces el fuego es eso que da calor. Y después si ponemos al agua en una relación distinta, ¿cierto? Tratamos de apoyar el fuego en el agua, el fuego se va a apagar, no va a existir. Entonces vamos a decir, no, el fuego es eso que se apaga, es eso que se desvanece.
Entonces me decía, a ver, ¿cómo? ¿El fuego es algo que es presente y que hace cosas? ¿O es algo que se va y se desvanece? Y el simbolista va a decir, las dos. ¿Cómo es que las dos? Claro, porque estoy contemplando relaciones. El simbolista va a estar contemplando relaciones. Siempre va a hacer esto en relación a esto. Y esto en relación a esto no es lo mismo porque están uno relacionado hacia arriba, el otro hacia el lado, el otro hacia abajo, el otro desde esto hacia esto, o el uno en el tiempo. Entonces, en el lenguaje metafísico, el enfoque está en la distinción. El lenguaje clásico metafísico de Aristóteles, de la escolástica, el lenguaje es primordialmente de distinciones, la relación está implícita. Yo digo esto a esto, y ni siquiera no hacen dibujo, no hay dibujo. Es puro aquí, a puras abstracciones nada más, ¿cierto? En el cielo, ni siquiera aquí en el alma ahí, puras abstracciones. ¿Cuál es el problema de esto? El siguiente. Yo les voy a decir cómo es que el lenguaje, incluso el lenguaje metafísico, es en base simbólico y relacional. Y es inevitable, absolutamente inevitable. La palabra sustancia, entonces hace un momento le estaba hablando de lo que era cuando alguien quiere saber qué es lo que la cosa es en sí, cuál es su sustancia, su esencia, qué es lo que la cosa es, ¿cierto? Entonces yo me voy a una palabra como sustancia. Sustancia es una palabra que solo se entiende sabiendo que hay un abajo. Entonces, en un cosmos, yo sé que hay arriba, hay abajo, hay al lado, hay al otro lado, ¿cierto? Hay una profundidad, etc. Abajo, yo le llamo a eso sub, abajo. Y está, quiere decir que está, está ahí parado, que pum, ahí está, firme, hay una cosa que se sostiene. Entonces, sustancia es algo que está siendo parado, está ahí estando. Es lo que desde abajo sostiene la cosa. Desde abajo le da su está. Desde abajo lo sostiene. Es relacional. Yo entiendo. ¿Cómo entiendo yo esto? Porque si yo pongo una pirámide, yo sé que la pirámide está siendo sostenida desde abajo. ¿Cierto? Al menos como uno lo ve. Uno ve que está siendo sostenida desde el piso abajo lo sostiene. Entonces de ahí una palabra sustancia, desde abajo está afirmando. ¿Qué es lo que lo sostiene desde abajo? Ahora, este es un lenguaje analógico, en verdad, porque la pirámide, vamos a ponerla más acá abajo, la pirámide en verdad está siendo sostenida por un lado por la tierra, por abajo, y también hay principios invisibles que la sostienen, le dan su sostén aquí arriba. Hay un sostén aquí abajo y un sostén aquí arriba. La sostienen desde arriba, qué sé yo, la gravedad o toda esta fuerza de la presión atmosférica, no sé, todas estas cosas que son invisibles, ¿cierto? La fuerza electromagnética que vincula los átomos todo lo que es parte de la pirámide. Todo eso es invisible, es del mundo invisible, sostiene desde arriba, de nuevo el lenguaje simbólico, desde lo más elevado, desde el mundo del espíritu. Espíritu significa aliento, aire, lo que no se ve, pero que afecta. Yo soplo, y el viento no se ve, pero hace algo. Entonces hay cosas invisibles que hacen algo y sostienen a esta cosa, por abajo y por arriba. Entonces, sustancia, lo que está sosteniendo la cosa, nos referimos a lo que lo sostiene a todo nivel, lo que le da a la cosa lo que la cosa es. Ahora, el tema es el siguiente, que ese sostener se da en relación, porque dijimos ya que el que les da el sostén es Dios, le da un sostén. Y como Dios está por fuera, por abajo, por al medio, por delante, a través, todo, porque tiene una relación trascendental con todas las cosas, ¿cierto? Por eso en el
en el Padre Nuestro, la traducción original, cuando dice el pan nuestro de cada día o el pan cotidiano, eh, a los ortodoxos le dicen el pan sustancial. En verdad la palabra es el pan supersustancial. El pan super arriba, super y sustancial abajo. Supersustancial. O sea que te está teniendo por arriba y por abajo, por el espíritu y la materia. De arriba a abajo. Dios sostiene las cosas así por todos lados. Entonces, la pirámide o el lápiz o lo que sea, que no existe el que la cosa sea en sí. Lo que la cosa es en sí es sus relaciones. Entonces, lo que lo distingue, la cualidad que lo distingue es la relación que tiene con Dios. Dios le da un modo particular de distinguirse. Por ende, al tener esa distinción, se va a relacionar con el resto de las cosas de un modo distinto. Pero siempre va a estar en relación. Entonces por eso uno nunca puede agotar y decir algo como, ay, esto es solo esto, ¿cierto? Algo que hace mucha gente, no sé. Eso, qué sé yo, la música es pura matemáticas. Y es como, no es solo matemáticas. La música es relación entre muchas cosas. Es relación entre la persona, entre esto otro, y las relaciones no son solo matemáticas. Son algo tangible, son algo visible, son algo invisible, son muchas cosas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la crítica y cuál es el aporte que me gustaría poder hacer al hablar así de estas cosas? Es que cuando cuando el lenguaje metafísico, el lenguaje de la ciencia se vuelve distincionista y abstraccionista, claro, sirve para poder yo distinguir y decir, el bíceps es este músculo que parte de aquí hasta acá y llega de aquí hasta allá y se afirma de acá hasta allá. Desde aquí hasta allá es tendón, desde acá hasta allá está el tejido, desde aquí hasta acá es fibra, desde aquí hasta acá puedo hacer distinciones. Las distinciones me sirven, ¿cierto?, para poder saber cuál es el modo distinto en que estas cosas operan. Pero si yo me enfoco principalmente en las distinciones, me pierdo de las relaciones, ¿cierto? Algo que no le pasaba a Santo Tomás, por eso que yo digo que el lenguaje que usaba Santo Tomás es un lenguaje que se siguió del lenguaje que usaban los antiguos, pero los antiguos, Pitágoras, Platón, los escolásticos, la gente, los sabios pensadores del mundo medieval, no contemplaban la realidad desmembrada de relaciones, por el contrario. El gregoriano, por ejemplo, el canto gregoriano, un canto que se entiende que se está ubicando en el espacio una relación con la palabra, en relación a la persona que escucha, en relación al lugar de la iglesia, y la iglesia está hecha en relación al sol y en relación al cosmos y en relación, está todo en relación. Entonces, se hacen distinciones en relación. Siempre se enseñó así, las artes liberales eran básicamente eso, el mostrar que las matemáticas llevadas a esto en relación con esto y esto llevado a esto otro, todo vinculado, es la manera de contemplar la realidad. Pero nosotros empezamos desde algún momento hasta la fecha, ¿cierto? Quizás del giro cartesiano, yo diría que antes, desde Occam, empezamos a hacer un corte, una distinción radical que genera una separación, en donde ya decir que lo que la cosa es en sí significa que la cosa, como si la cosa realmente tuviera una realidad sola, así aislada. Cuando alguien como un Santo Tomás, cuando él usa términos, los términos como las palabras son un medio, ¿cierto? Palabra importante, un medio significa que están al medio. ¿Al medio de qué? Al medio entre algo. Entonces la palabra significa, señala, como un espejo, señala a otra cosa, ¿cierto? Yo puedo decir muñeca, ¿cierto? Y eso, la palabra muñeca puede significar la muñeca del brazo o puede significar una muñeca, un juguete, ¿cierto? Entonces, como las palabras tienen esta naturaleza, por decirlo así, de medio, esta cualidad de ser medio, entonces pueden usarse equívocamente, pueden ser polisémicas. Y esto es lo que, por ejemplo, si uno le pregunta a Santo Tomás, ¿qué es potencia? Él no te va a decir potencia en sí es esto,
sino que te va a decir potencia multipliciter dicitur, se dice de muchas cosas. Entonces, contemplándolo aquí, potencia es esto. Contemplándolo aquí, potencia es esto. Contemplándolo aquí, potencia es esto. Ahora siempre potencia va a tener un patrón particular que va a ser la posibilidad de ser algo, pero que no sea algo actualmente, ¿cierto? Posiblemente ser algo. Pero yo, para entender potencia, lo entiendo en relación a algo que es. Algo que no es, algo que es. Yo en esa relación nace, en esta relación, algo que no es, ¿cierto? La nada, algo que sí es. Yo de ahí derivo, intelijo, entreleo, puedo inteligir potencia. Algo que posiblemente es, pero no es aún. Pero no es nada. Es algo posible, ¿cierto? Potencia. Entonces, si yo empiezo a entender así la realidad en relación y en distinción, empieza a pasar que se empiezan a solucionar un montón de problemas. ¿Por qué? Porque este exceso de distinción, o sea, el hablar como que potencia es algo así solo, y no se dice de muchas cosas, se dice unívocamente y es tal cosa, y existe así una distinción radical. De partida no se va a poder, no existe. No existe, no existe, no existe. Los antiguos, en todas las tradiciones, incluyendo en la nuestra, la católica, la cristiana, siempre hablamos de un árbol. Siempre. Vayas a cualquier tradición del mundo, siempre van a hablar del axis mundi, en donde hay un árbol. ¿Cierto? Hay un árbol que baja hasta las profundidades y sube hasta lo máximo del cielo. ¿Cierto? Y un lado es análogo al otro. Se parecen. Incluso los celtas van a hacer un vínculo. Así. Van a vincular el árbol por arriba y por abajo. Van a ver que hay relaciones, pero claramente estas relaciones que hay son distintas, porque no es lo mismo ser de acá que ser de acá. Estar aquí que estar acá. Por más que se parezcan, se parecen, son análogos, pero no es lo mismo. Pero yo, ¿cómo puedo distinguir eso? ¿Cómo puedo ver una distinción según su relación? ¿Se fijan? En la relación yo puedo ver la distinción. No hay distinciones radicales. Entonces, en este mundo en donde hemos hecho distinciones radicales, pensemos por ejemplo, la definición de persona, sustancia individual de naturaleza racional, ¿cierto? Es una de las definiciones. Esta definición es altamente relacional, ya les expliqué sustancia, individual, yo sé, eso es indiviso, es uno, es una cosa, en relación a esto. Yo sé que esto es distinto, es una cosa sola, pero sé que es eso porque está en relación a otras cosas que no son esto. Por eso puedo distinguir unidad, indivisibilidad, individualidad, ¿cierto? Siempre lo entiendo en relación. Entonces, sustancia individual, de naturaleza, yo sé lo que la cosa es, la naturaleza que tiene, lo sé porque conozco sus relaciones, sé que le corresponde a su naturaleza al león comer carne porque veo cómo se relaciona con la carne, se la come, ¿cierto? ¿Y come lechuga? No. ¿Come tomate? No. Entonces, de acuerdo a sus relaciones, yo distingo su naturaleza, me doy cuenta de que tiene una naturaleza, un modo de ser, un modo de actuar, un límite. Y dice racional. Razón quiere decir calcular. Razón, radio, tienen toda relación. Y justamente tienen relación con relación. Porque yo decir que esto, hasta esto, no sé, mide tanto, mide 5. De esto hasta esto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy calculando, estoy razonando. ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy relacionando. Veo distintos y los relaciono. Y su relación, que es distinta a entonces este es 5 y este es, qué sé yo, 7. Porque en relación a este es 5 y este es 7. Me doy cuenta de cuán distintos son en relación a lo otro. Siempre va a ser así. Porque ya les dije,
Dios es así. Por ende, todo lo que participa en él lo va a hacer de manera análoga, de manera limitada, pero va a ser algo parecido, por decirlo así. ¿Ya? Cuando yo digo sustancia individual de naturaleza racional, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? En la realidad, es una abstracción. Eso es. No es una persona. Una persona no es sustancia individual de naturaleza racional. No, una persona es una red de conexiones. Es un distinto, ¿cierto? Tiene una distinción, esa distinción se la da su relación con Dios. Dios lo hace distinto de tal modo, pero también lo hace distinto su distinta relación. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿quién es Ignacio? Ignacio es sustancia individual. No. Humanitas. Ignacio es humano. No, yo no soy humanitas encarnada. Yo no soy la humanidad encarnada. Yo soy la humanidad aquí concretamente como Ignacio. Mi knuma, como diría un siriaco, es Ignacio. Y Ignacio, ¿cierto? Ignacio es quien es por su relación con Dios. Y Dios, en su providencia, lo puso con esta mamá, con este papá, en tal momento en el tiempo, con tales personas, con tales... un montón de cosas. Entonces, Ignacio es una red de relaciones, un distinto en una red de relaciones que lo hace en Ignacio, que es distinto que esta otra red de relaciones que es Juan, ¿cierto? Porque Juan tiene otra mamá, nació en otro tiempo, vivió otra historia, caminó otros caminos, son distintos. En Dios estamos relacionados y además en la creación pisamos la misma tierra, respiramos el mismo aire, tomamos la misma agua, quizás incluso hasta hemos caminado por los mismos lados, quizás hablamos el mismo idioma, tenemos la misma naturaleza humana. Entonces, relación, distinción. ¿Hay confusión acá? No hay confusión. No hay una mezcolanza. ¿Cuál es la contrarrespuesta cuando alguien dice, no, Ignacio es una persona, sustancia individual, o humanitas, o esa cosa depersonalizante, abstraccionista? Esa es la mentalidad que nos hace decir, este es comunista, este es, qué sé yo, facho. Entonces, al decir, este es comunista, yo digo, este no es su relación con Dios, este no es su relación con su mamá, este no es su relación con su historia, con sus genes, con su comida, con su psicología. Este no es nada de eso, este es su relación con esa cuestión que está ahí, que se llama que una idea de la realidad. Entonces, es eso. ¿Qué acabo de hacer con esa persona? La acabo de matar, la desvinculé. Por hacer una distinción tan radical, hacer una metafísica, hacer una ciencia que distingue de manera tan radical como para poder cortar y separar, acabo de matar a esa persona. Esa persona ahora ya no es persona, porque persona, a lo mismo que sigo, sustancia individual, no es persona, eso no es ser persona. Esta persona acaba de morir porque ser persona es ser en Dios primero, es ser en Dios. Por ahí tiene algunas ideas de esto, a lo mejor el vínculo ni siquiera es tan grande con eso, a lo mejor tiene algunas ideitas por ahí que se parecen, pero en verdad tiene más lazo con esta otra, y a lo mejor tiene un poco de esta otra también, como todo el mundo en verdad, ¿cierto? Es ser persona, es estar en vínculo con Dios primero, y Dios en sí mismo es un vínculo de personas, por ende a las personas que Él hace son personas que las hacen hacer en vínculo. La Sagrada Familia, Él manda a Jesucristo, su Hijo, Dios, a nacer entre un padre y una madre, en una familia, en relación, siempre. Entonces, ser persona es ser en relación. Sustancia individual, indiviso, ahí separado. No. En relación. Ser persona es ser en relación con Dios, con otras personas. Y en el caso de las personas humanas, con la creación, relación con la creación, etc.
Entonces, ¿cuál es la contrarrespuesta a esta mentalidad que divide y corta y separa? El diablo, diabolos, el separador. Símbolo es el que une, el que vincula. Por eso el lenguaje simbólico es un lenguaje de relaciones, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La contrarrespuesta a esta dinámica que es asesina, ¿cierto? Que separa así radicalmente las cosas, es la respuesta del posmodernismo, ¿cierto? Toda la respuesta moderna del modernismo espiritual, del posmodernismo de todo tipo, del arte, de la filosofía, de la mentalidad de la gente, de lo que sea, esta mentalidad progresista, relativista, justamente relativista es otra manera de decir que es relacionista. O sea que no hay distintos que se relacionan. No hay distintos. Acá estamos todos en una masa que no tiene ni principio, ni final, ni orden, ni nada. Es una mezcolanza. Todo es relativo. Todo es relación. Las relaciones son necesariamente vínculos entre distintos. No. Relaciones son relaciones nomás. Son relaciones. Pero relación no tiene ni sentido la palabra. Si no hay distintos que se relacionen, no tienen el relativismo. Pero es que tú dices eso y este otro dice esto y esto. Ah, mira, estaba haciendo distinciones. ¿Te fijas que estaba haciendo distinciones? Pero no le interesa enfatizar la distinción. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia de que el que distingue radicalmente corta y mata. Entonces su papá le decía que el que se junta con esta gente es gay, y el que hace esto es malo, y el que hace esto no sé qué. Entonces tuvo la experiencia de un distincionista que estaba ahí cortando. No, esto es así, entonces mira para allá, tenéis que ser ingeniero, tenéis que ser... Entonces, la contrarrespuesta para poder mantenerse sano en un equilibrio, en un vínculo matrimonial entre la distinción y la relación, es irse a la contraparte, relativismo, relacionismo, todo da lo mismo, al final somos todos lo mismo, no que creemos en un Dios, es uno nomás, y él no que hizo una creación, si es uno nomás, es la misma cosa, estaba allí todo mezclado. ¿Se fijan? Entonces, está el extremo, está el pecado de la mano derecha, como decían los antiguos padres de la iglesia, está el que peca con la mano derecha y el que peca con la mano izquierda. El que peca con la derecha es el que quiere mucho orden, mucha estructura, mucha dirección, mucha distinción, quiero claridad. Este presidente, este gobernador, este no sé qué, no habla claro, este papa, tiene que hablar claro, no quiero ambigüedades, quiero todo claridad, ¿cierto? Que de mano derecha, quiere luz hasta que se ciegue, hasta que no vea, hasta que quiere corte y distinción, hasta que mate, hasta que separe las cosas a un modo radical. Y está el otro lado, ¿cierto? El que quiere cortar la cabeza, ¿cierto? El yihadi, el que dice, no, hay una separación radical entre Dios y tú, nosotros somos esclavos, ¡guau! Infiel, ¡guau! Ese es el que peca con la mano derecha. El que peca con la mano izquierda, el típico progre relativista que todo da lo mismo. Él abre las manos hacia todo el mundo y todos son bienvenidos, los inmigrantes, que venga cualquiera indistinguidamente, son buenos, son malos, finalmente, ¿qué es la bondad y la maldad? Es un enredo, si eso depende de cada uno, todo da lo mismo, ¿cierto? Ese es el pecado de la mano izquierda, el pecado del que no sabe, que exagera en las relaciones, no tiene distinción y relación. No es como el pantocrátor, ¿cierto? Que dirige con una mano y con la otra dirige de manera indirecta, ¿cierto? Dirección directa, mano derecha, pantocrátor, indirecta con el libro, ¿cierto? Con la derecha escribe y puede llegar a más gente, puede abarcar más todo eso. Entonces, la contrarrespuesta que hemos tenido del distincionismo, justamente este posmodernismo, este progresismo y toda esta mentalidad que tenemos hoy en día. Entonces, hoy en día vivimos en una dicotomía, en un gran divorcio, como diría C.S. Lewis, ¿cierto? Vivimos en un gran divorcio entre el cielo y la tierra, entre lo distinto y lo relacional, entre lo universal y lo particular. Vivimos en una dualidad que está en guerra. Somos como maniqueos
decimos que no profesamos ser maniqueos porque creemos en el Dios uno y trino, pero actuamos como maniqueos. Creemos que hay una guerra de base. Eso creemos, que esto cuestiona una guerra, que en la ontología el principio de la realidad es una guerra. Y los que dicen que gana la derecha van por la derecha, los que dicen que gana la izquierda van por la izquierda. Y hay una dicotomía. O todo da lo mismo, o todo no, todo importante al mismo grado, o todo, ¿cierto? Hay un corte, hay una enfermedad de desorden. La mentalidad del distincionismo genera lo siguiente, fíjense. Digamos que alguien tiene esquizofrenia y yo quiero diagnosticarlo. Entonces yo tengo a esta persona, Alberto, ¿ya? Tenemos una persona y yo digo, a ver, Alberto nació en tal lugar y tal lugar tiene tal situación y tales personas y tales familias y tales dinámicas. Alberto a tal edad, a los 5, fue violado por tal familiar. Lo abusaba tal persona. Su padre no estaba cuando estaba, le pegaba, después no sé qué. La mamá nunca le escuchó tal cosa, porque la mamá también, el papá le pegaba y no sé. Y toda esa montonera de relaciones, y además tiene un problema que nació congénito, porque justo en el momento en que nació la mamá le pasó esto, y el papá y tomaba alcohol y la droga y no sé qué, y un montón de cosas, entonces le generó un problema mental y una red de cosas que están en relación, que están en conflicto, que están en un desorden relacional. Entonces, de ahí vemos que de eso nace una esquizofrenia. O sea, se le cisma, se le corta su capacidad de vincular la realidad de una manera organizada y ordenada. Porque tienen desorden en su realidad. Se refleja todo eso en un síntoma que se llama esquizofrenia. ¿Cierto? Esquizofrenia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué viene? El distincionista dice, no, veamos, ¿qué es lo que hace que se provoque la esquizofrenia? A ver, ¿qué es lo que mueve el cuerpo? Los músculos, no, pero los músculos es algo accidental. Vámonos a lo que es en sí la cosa. Empieza a separar lo que no es y lo que sí es. Lo que no es, supuestamente lo que no es y lo que sí es, porque ya estamos viendo que la idea no es que algo es y no es. Lo que es siempre es, en distinción y en relación, siempre. Pero empieza a hacer un distincionismo. Dice, no, nos vamos a ir al químico. Ah, es un químico. Tiene un imbalance químico, es un químico. Entonces, ¿qué le falta entonces? Le falta este otro químico. Entonces, creemos la pastilla químico que le falta. Entonces, esto más esto, ahora ya no tiene síntomas. Mira, fíjate, ya no hace ABC. Digo, claro, esa es parte de la ecuación. Después de todas estas cosas, estos problemas relacionales, transgeneracionales, etc., tenemos un síntoma que le falta tal químico, qué cosa, no sé qué. Pero en esto no consideramos que a lo mejor la alimentación tiene que ver. Cambiemos la alimentación, total, los alimentos tienen varios químicos, ¿cierto? Y si estamos constantemente metiéndonos ciertos químicos, nuestro cuerpo se va a relacionar de cierta manera que es distinta a que si nos metemos otros químicos. Entonces a lo mejor por ahí va la dieta y le puede ayudar. Puede ser. Se ha descubierto que, por ejemplo, la dieta carnívora ha disminuido un montón de gente que tiene problemas de depresión. Vaya a saber uno los desequilibrios que tienen algunos y que necesitan correcciones de ese tipo. Pero no, el distincionista se dio cuenta supuestamente que él conoce que es distinto esto, el psiquiatra se da cuenta y distingue a un nivel radical que el cerebro es lo que comanda el cuerpo. Y el cerebro tiene estos químicos y fíjate que le falta. Entonces se toma esta pastilla. Ahora este compadre, como no entiende la realidad de manera relacional, no entiende que esta pastilla en relación con el cuerpo, en relación con el estómago, en relación con los músculos, en relación con otras partes del cerebro, genera una pila de problemas y les pone, son efectos secundarios. Son efectos secundarios. No son efectos secundarios, son efectos primarios de la relación que tiene esos químicos con todo el ser, que es un ser en relación. Entonces, es necesario, altamente necesario, que contemplemos la realidad sí en relación y en distinción, sin exagerar en ninguno de los dos lados, sino que en un matrimonio entre las dos cosas. Hay un matrimonio entre las dos cosas.
Cuando yo tengo, pensemos en algo, hace poco le hice este ejercicio a mis hijos, explicándoles de la Navidad, que Belén, ustedes saben que Belén viene de Betlehem, que significa la casa del pan, ¿cierto? Bet es casa, y Lehem o Lahem o Lahmo, depende del dialecto, arameo, hebreo, etc. Es pan, casa del pan, ¿cierto? Bueno, el pan, tenemos algo distinto acá, que se llama harina, y tenemos algo distinto acá, que se llama agua. Ahora, cuando yo tomo estos puntos distintos, que son los granitos de harina, la harina, y la vinculo, la relaciono con el agua, de cierto modo, entonces nace una tercera distinción. Nace un tercer distinto, porque esto, a pesar de que tiene harina, es distinto que la harina. Y a pesar de tener agua, es distinto que el agua, se llama masa. Y la masa en relación con el fuego, ¿cierto? En relación con el fuego, se va calentando con el aire y todo eso, se convierte en pan, que es un distinto. Y el pan es distinto que la masa. O sea que arriba, después de que calentamos con el fuego, tenemos un pancito. Distinto. Relación. Entonces, hay un espacio tercero que es importante contemplar, que no lo tenemos contemplado, porque o nos vamos para allá o nos vamos para acá, que es la distinción en relación, la relación en distinción, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer, y lo que yo pido con todo el alma, es que nos encomendemos al Espíritu Santo, porque Él es experto en relaciones, ¿cierto? En la economía trinitaria, Él es el Espíritu del Padre que se da, que el Padre le da todo su espíritu, le da todo lo que Él tiene, se lo da al Hijo. Dentro de eso le da su divinidad y le da todo su espíritu, ¿cierto? Y ese Hijo le da al Padre lo que el Padre le dio. Entonces le da el mismo espíritu. Y eso pasa eternamente, el famoso filioque, ¿cierto? El que esa procedencia de ambos. No es del mismo modo. De nuevo, distinción. Padre e Hijo no son lo mismo, entonces cuando procede del Padre no es lo mismo que cuando procede del Hijo. Pero los dos al unísono es un distinto, perfectísimamente distinto e igual en esencia, por ende es Dios. Pero es una persona distinta, una tercera persona, que es 100% Dios. Entonces, al Espíritu Santo le pedimos que nos ayude a contemplar, y yo le suplico al Espíritu Santo que me ayude a contemplar la realidad así y a vivirla así. Nos hace falta vivir con lo angelical de Santo Tomás de Aquino y con lo terreno vinculante de San Francisco de Asís. Nos falta vivir en ese abrazo entre esos dos lados, entre el cielo y la tierra, entre los vínculos y las relaciones organizadas por las distinciones del cielo, ¿cierto? Que se haga aquí en la tierra como en el cielo, que sea asumida la tierra, como cuando el verbo se hizo carne, el verbo, logos, lógica, razón, relación, ordenar, organizar, todo eso que se haga aquí en la tierra. Cosa que aquí las relaciones que hayan sean ordenadas, sean sanas, nos den vida y no nos maten. Porque ahora justamente estos que desde aquí hasta allá es Israel y se matan. Desde aquí hasta allá es Rusia, distincionismo. Y se matan, se cortan, si eso es lo que pasa. Cuando uno distingue radicalmente, mata. Ahora, ojo, cuando uno relaciona
exageradamente, aquí nos vamos al simbolismo, el lenguaje simbólico de las relaciones. Uno puede matar por distinción o por relación, porque por relación uno mata por ahogo. Da todo lo mismo, todo se mezcla, eso también mata, ahoga, un diluvio. Y hoy en día estamos en una mezcla de los dos, No estamos en una unión y en un matrimonio de los dos, estamos en una mezcla de los dos. Estamos en una mezcla de distinción exagerada y de ¿cómo se llama esto? Relativismo exagerado. Entonces, necesitamos curarnos de eso y ese es un problema que tenemos todos desde la caída. Todos tenemos ese problema y necesitamos a Cristo y necesitamos exageradamente al Espíritu Santo, por lo que imploremos, lo llamo a implorar, porque venga el Espíritu Santo y nos ayude a aceptar que somos distintos y que nos unamos en esas distinciones siendo así distintos. Que nos reconozcamos distintos, pero no radicalmente. Y que nos relacionemos tampoco radicalmente, porque también es dañino. Que haya ese sano y perfecto equilibrio como el que hay entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Por medio de la Santísima Virgen María, que nuevamente por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo y la Santísima Virgen María, ¿cierto? Es que tenemos al Logos de Dios acá, que se encarnó, que nació, que vino acá y estuvo con nosotros y que ahora se queda con nosotros en la Eucaristía. Y nos sigue dando esa cualidad de ser ordenados, entre distinción y relación, armoniosos, amorosos. Así que eso, le suplico al Espíritu Santo que nos bendiga y nos cuide siempre, nos proteja, nos guíe, nos una, nos haga comprender la realidad así, nos haga vivirla así, nos haga saber que nosotros nos necesitamos, ese es el tema. Aquí para terminar, esto es lo último que para mí es de lo más importante, porque algo claro, algo clave de la Santísima Trinidad y de la Sagrada Familia y de la Iglesia de Cristo es que somos personas. Y ya les dije que persona no es sustancia individual de naturaleza racional, esa es la distinción de persona. Eso es la distinción de persona. Pero falta la relación de persona. Y eso hacen a la persona. Y la persona necesita estar en relación con otros, porque por aquí quizás tiene estos dos y este otro tiene estos dos aspectos. Y que solamente cuando le comunique a eso, este otro va a estar más completo. Y cuando le comunique al otro en el Espíritu de Dios, ¿cierto? En el Espíritu Santo, le comunique al otro el logos que tiene él, entonces va a ser completo y van a tener las mismas cosas, pero son distintos, así que no se va a ver igual. Porque yo, siendo sabio, me hablo distinto. Entonces, yo siendo chico, yo siendo grande, yo hablando inglés, hablo distinto que el otro. Porque somos distintos, en relación somos distintos. ¿Se fijan? Entonces, aunque tengamos las mismas cosas, tengamos la misma casa, tengamos las mismas pertenencias, todos somos distintos. Y lo mismo me refiero espiritualmente de las virtudes del Señor, de las gracias de Dios que nos puede dar. Entonces, pero nos necesitamos, nos completamos y así lo quiere el Señor, así lo hizo en la tierra. Él vino a una familia, juntó una familia, después tomó a gente extraña y la juntó entre ellos para que hicieran una familia más grande, los apóstoles. Y después juntó más gente que fueron sus discípulos para hacer una familia más grande, que es su iglesia. Y así fue mandando a distinta gente, a los obispos y a las distintas personas para que fueran cabezas de familia y fueran formando familia. Y seamos una gran familia de personas unidas en Dios. Así que eso. Espero que esto le ayude al que le ayude. Si le ayuda a una persona, el Señor ha hecho algo por medio de mí y se lo agradezco profundamente y quizás eso era todo lo que tenía que hacer. Y si ayuda a más personas, bendito sea Dios y toda la gloria al Señor. Y eso, espero que esto les sirva de algo. Si hay alguna crítica, por favor, ya saben, algo me falta por aquí que a lo mejor usted tiene y me va a ayudar. Y por ahí algo tengo yo de lo que le dije a usted que le falta y que le va a ayudar. Así que eso, bendito sea Dios y muchas gracias. Nos vemos. Chao. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.